Gracias, Gastón, por la introducción al panel. En verdad, típicamente tenemos que defender este tópico y explicar por qué es importante, pero en este congreso, gracias al trabajo también del equipo de APP, esa justificación no es más necesaria. Es claro que el manejo de estos riesgos lleva a resultados mejores, a proyectos eficientes, y como lo mencionaste, Gastón, no es solo un tema de APP, es un tema que trae la importancia de la coordinación entre la decisión de inversión, qué proyecto hacemos y si hacemos los proyectos y cómo lo hacemos, si lo procuramos como APP, como posiciones o otra manera. Y así está estructurado el panel. Mariana Silva, que es una profesional de infraestructura sostenible y consultora en la división de cambio climático, va a presentar el estudio que mencionaba Gastón, hecho con INERCO. Y después tenemos un panel muy de alto nivel, presentando experiencias de la región con Diana Cardona de la ANI en Colombia, vicepresidenta de estructuración, Gabriel Dali, director general de inversión privada en el Ministerio de Finanzas y Economía del Perú, Ricardo Murro, que es gerente de la división de APP y planificación del Banco de Desarrollo de Jamaica, que es unidad APP en el país, y también una experiencia internacional con Ede Gias, que es Senior Advisor en el Global Center for Adaptation. El panel va a hablar inglés y español, esperamos, pero hay traducción, entonces esperamos que todos puedan aprovechar. Mariana, por favor. Muchas gracias, Jean-Leo. Como lo mencionó Jean-Leo, es un honor estar aquí. Nuestro panel es multilingüe, entonces voy a pasar en un momento a presentar en inglés. Por favor, los que requieran traducción simultánea pueden encontrarla abajo de su página del lado derecho. So, I'm very excited today as Gastón. Bueno, para mí es una emoción realmente poder empezar a abordar el tema del manejo de los componentes ambientales, prediales, y esto ha generado mucho apoyo en los últimos meses y también en los años con respecto. Sabemos que ya para el 2050 y 2060 ya se han incorporado a la red de reguladores de sistemas financieros, INERCO, con más de 86 bancos. También tenemos empresas del sector privado que están involucrados en los componentes ambientales, prediales y sociales. Así que es importante la participación que hemos tenido y que queremos compartir con ustedes un estudio en una INERCO, Consultoría de Colombia, para entender qué es lo que estamos haciendo en América Latina y qué es lo que podemos hacer mejor en América Latina y cómo entendemos mejor los procesos. Pero antes, algunos antecedentes. En el BID tenemos un marco de desarrollo sostenible y quería destacar por qué la sostenibilidad es tan importante en materia de las redes de PPP, porque realmente es la columna vertebral. Es fundamental para la recuperación de esta crisis actual. Y la infraestructura y apoyo a la infraestructura va a establecer la hoja de ruta para alcanzar las metas previstas. En cuanto al componente ambiental y en cuanto a la sostenibilidad y como dije antes, la infraestructura es un componente muy importante. Con la agenda de cambio climático, el 50% de, por ejemplo, las construcciones, los componentes corporativos, requiere que si seguimos invirtiendo en infraestructura, como estamos en este momento, no vamos a alcanzar la agenda de neto cero. Pero en otro estudio que se hizo con Ancora y el BID, se indicó que el Caribe y América Latina
Si no inviertes lo suficiente en infraestructura en los próximos 10 años, pueden perder hasta 250.000 millones por año. Así que no es cuestión de no invertir, sino elegir la infraestructura apropiada y los productos apropiados. Y por eso la sostenibilidad es clave. Y por lo tanto, con eso, en ese contexto, queríamos entender qué es lo que está pasando en la región y qué se puede hacer para mejorar la situación. Vimos los casos de Colombia, Costa Rica, Chile, México y Perú, y elegimos 751 proyectos de APP y 989 proyectos tradicionales, donde analizamos cuáles fueron los tipos de proyectos de inversión, el acceso, la calidad de la información y también la gama de diversidad. ¿Qué sectores? Bueno, incluían energía, transporte, saneamiento, y de todo esto identificamos 65 proyectos como muestra de estudio, 45 de las cuales de APP y las demás, las 25 restantes, las 20 restantes, las tradicionales. Entonces quiero primero avanzar un poco en el estudio. Ahora tenemos dentro del esquema de sostenibilidad de los 65 proyectos que voy a cubrir rápidamente. El primero es que vemos en el caso de sostenibilidad, de los 65 proyectos, todos enfrentaron algún tipo de conflicto, sea social, ambiental, y aquellos que enfrentaron conflictos tenían generalmente excesos de costos de más del 80% del presupuesto original, debido a estos problemas complejos, por ejemplo, prediales. Y luego, con respecto a los conflictos ambientales, vimos unos excesos de costos previstos originalmente de 15 hasta 70% y retrasos de unos 12 a 13 años. Y los conflictos sociales, también vimos unos excesos de costos de más de entre el 11 y el 68%. Y podían haber evitado todos los retrasos. Ese fue uno de los resultados. Ahora, también vimos cómo esto se administra en comparación con las PPP y las adquisiciones tradicionales. Y vemos, por ejemplo, con las licencias ambientales, cuando el gobierno obtuvo las licencias y los derechos y luego se hizo la transferencia al sector crediticio. Con PPP, APPs, vimos que había una perspectiva holística durante todo el ciclo de vida. Ahora, con respecto, lo mismo con la gestión de riesgo, que se examinó durante todo el ciclo de vida y pudieron abordar temas relacionados con el cambio climático, cambios legislativos y finalmente con respecto al tema de reasentamientos y también el tema relacionado con los concesionarios del sector privado. Había costos y beneficios, pero es una fuerte herramienta que deberíamos tomar en cuenta. También vemos políticas y recomendaciones que no voy a cubrir en mucho detalle en este momento, pero los cambios que ya se están realizando y nos sentimos muy a gusto de contar con varios líderes en esta materia, empezando con la caja de herramientas que Giovanni Leo desarrolló para las APP en materia de resiliencia al cambio climático, la mitigación de riesgos a través de todo el ciclo de vida, de la implementación de proyectos, las concesiones y la supervisión posterior. Y luego del Ministerio de Perú, les va a hablar cómo el BID apoyó la planificación de infraestructura, examinando temas de sostenibilidad, cambio climático, con un inventario ya más sólido. Y luego, en materia de privatización, el Ministerio de Finanzas de México, donde se priorizaron estos proyectos que serían
más sostenible con los componentes prediales, sociales y ambientales, y cómo esto puede impulsar niveles de crecimiento. Y luego trabajando con la Agencia Nacional de Infraestructura, donde cómo estructuran las APP para incorporar todos los componentes. Y con Ani también tenemos presentes aquí, podemos preparar este tablero para determinar cuáles son las APP son más sostenibles y aquellas que presentan riesgos. Entonces la agenda está ya establecida de una manera bastante impactante en la región. Ahora, con respecto, y quiero terminar con estos 3 mensajes que les quiero dejar esta mañana. Primero, que la sostenibilidad es un punto clave. Tienen que desarrollar y entregar servicios de infraestructura. Y segundo, la sostenibilidad no es un costo. Muchas veces el Ministerio de Finanzas están un poco renuentes sobre la complejidad y que muchas veces se consideran que debería ser visto como ahorro y no como un costo. Y el tercer tema es que la sostenibilidad ya es una realidad y vamos a hablar en más detalle sobre ese aspecto. Así que Giovanni Leo, le ofrezco el uso de la palabra. Gracias, Mariana, y gracias por estar en el tiempo presentando tan material. Pasamos a Gabriel, con la experiencia de Perú. Y de nuevo, queremos un poco enfatizar en este panel la importancia de tratar estos tópicos no solo como APPs, pero empezando de la fase planning. Y Perú en 2018 lanzó el nuevo Plan Nacional de Infraestructura bajo el liderazgo del Ministerio de Finanzas, que ya en su concepción tenía 2 pilares: la participación del sector privado y la integración de temas ambientales y de cambio climático. Entonces, Gabriel, si nos puede contar un poco cómo se integraron estos tópicos, estos temas en la planificación, cómo el plan está soportando la entrega de proyectos sostenibles con la participación del sector privado, y si hay lecciones aprendidas o desafíos importantes para los colegas que quizás están pensando, están ya trabajando en un trabajo parecido a lo del plan. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Un gusto estar acá con el BIT. La iniciativa del Plan de Infraestructura empezó precisamente con Mariana y con mucho apoyo del banco hace unos años, y siempre es un gusto regresar y contar la experiencia que tuvimos en el caso de Perú. A ver, Perú no tenía un plan de infraestructura y hubieron 3 o 4 triggers que determinaron la necesidad de tener un plan y que están muy asociados al tema que estamos conversando, ¿no? El primero fue el tema Lavallato, que tuvo muchas implicancias por la parte financiera, pero en esa época también, en el 2017, fue el fenómeno del Niño Costero, que tuvo un impacto en la infraestructura muy complicado en el país. Y por otro lado, teníamos unas demoras muy grandes en el despliegue de infraestructura, sobre todo en carreteras y la línea del metro por un tema de acceso a predios. Eso por la parte negativa, pero por la parte positiva, empezó a desplegarse infraestructura como parte de los Juegos Panamericanos con el apoyo del gobierno británico. Entonces, es en ese momento que decidimos hacer el primer plan de infraestructura. El último fue en 1968, creo, y era más un instituto con un central planning, con una concepción bastante distinta. Sumado a eso, habíamos identificado que el BIT tenía estudios que decían que América Latina era una de las regiones más golpeadas por cambio climático, y esto iba a seguir en el futuro. Y revisando los
los planes de Australia y Reino Unido, el tema de cambio climático, sostenibilidad, estaba muy engranado en todo lo que tenía que ver con infraestructura y el desarrollo de esta. Entonces se tomó la decisión de hacer el plan e incorporar el concepto. Se trabajó mucho con el Ministerio del Medio Ambiente en tratar de poder anclar la definición y trabajar con las variables para poder incorporar el componente. Es decir, al momento de priorizar una infraestructura, la hipótesis con la que trabajábamos era que aquellos proyectos que tuvieran mayor impacto en temas de sostenibilidad deberían puntuar más alto y por ende calificar para poder ingresar. Lamentablemente ahí, a ver, el plan se hizo de manera muy rápida y no llegamos a poder incluir la variable dentro de la agenda de priorización. Sin embargo, fue algo que empezó a ganar mucha atracción y empezamos a empujar la necesidad de tener este componente dentro del plan. Y si bien no se pudo poner en la metodología, es un tema que está pendiente, que se está trabajando el indicador, y lo que pasa es que después tenemos que ver cómo identificamos la variable en cada proyecto para poder incorporarlo. Y se volvió algo manual que demoraba mucho tiempo, pero quedó un compromiso claro de que tenía que ser incorporado. Esta lógica se explicó en Consejo de Ministros, fue aprobado por un decreto supremo y hubo un consenso bastante grande de incluir la sostenibilidad. Y acá es importante mencionar que el Plan de Infraestructura de Perú tuvo un proceso abierto de 9 meses, donde hubieron aproximadamente 400 reuniones y se socializó con 800 personas. Entonces fue algo que se discutió mucho y hubo un acuerdo general de tener que incluirlo. Y si bien no llegamos en ese momento a tener la variable y poder incluirlo en la metodología, a ver, usa 12 variables. La recomendación del gobierno británico que nos apoyó en este proceso era tener 32 variables. Falta de información, problemas que se encuentran en muchos países de América Latina, no nos permitió. Pero no obstante, incluimos proyectos que tenían un componente de sostenibilidad muy importante y se hizo un trabajo especial para poder incluirlos. Porque, por ejemplo, a la hora que compiten los proyectos, claramente una línea de metro, por monto de inversión, por beneficio social, no va a poder competir con una planta de tratamiento. Entonces, lo que hicimos fue agrupar las plantas de tratamiento para que puedan ser incluidas dentro del plan. Entonces, en el plan, por ejemplo, tenemos el proyecto que son 10 plantas de tratamiento para el lago Titicaca. Se incluyeron también como paquetes, como programas, la gestión integral de residuos sólidos, y también tenemos otra planta de tratamiento en Lima, que es la planta de tratamiento La Chira, que había que ampliarla, y claramente también teníamos las líneas de metro en Lima. Los que están en Lima saben que solamente hay una línea de metro, es una ciudad de 10 millones de personas, un poco caótica para los que han venido en los últimos años, con lo cual la línea de metro también había reducciones importantes en las emisiones y con un gran beneficio, ¿no? El plan también tiene, fuera de la parte ambiental, el gran problema, no solo en Perú, sino en casi todos los países, el tema de land acquisition. Y una de las cosas que hemos cambiado, porque el plan no es solamente un plan y no es un wish list, tiene todo conversa con el sistema presupuestal del país, conversa con el sistema de inversión privada y está anclado a los sistemas administrativos del país. Y además salieron una serie de normas que beneficiaban el poder agilizar algunos procedimientos. Entonces,
lo que ha generado el plan de infraestructura también es poder agilizar y agilizar no quiero que suene de manera muy, saltarnos procedimientos, pero hacerlos de manera mucho más adecuada, ¿no? En el tema de tierras, por ejemplo, nosotros ya no adjudicamos una APP si no tiene un plan de adquisición de tierras o 80% de los terrenos ya adquiridos por el Estado peruano, con lo cual reducimos los tiempos para que puedan, para no tener demoras, adendas y todo lo que conlleva. De manera general, el mensaje es, el concepto está bastante arraigado en Perú, se puso en el plan de infraestructura, hay proyectos que somos conscientes que tienen que ser incluidos y todavía hay un trabajo por hacer, todavía hay un trabajo por hacer. El plan le toca ser revisado, sobre todo ahora que estamos a puertas de unas elecciones, pero es una agenda pendiente de seguir trabajando y sofisticando la herramienta y las variables. Solo eso. Muchísimas gracias, Jean Leo. Gracias, Gabriel. Gracias. Especialmente por tocar dos temas importantes. Uno, que no todos los riesgos pueden ir al sector privado, como es importante en este plan, cuando miramos a los temas y en inclusión al sector privado, entender qué se puede pasar y qué es mejor para el gobierno manejar. Y segundo, para tocar el tema de la oportunidad. No queremos ver solo la parte negativa, solo los mal de cabezas. La verdad es preparar proyectos sostenibles ayuda a estos países, ayuda a la región a atraer capital de fuera, de inversores europeos, norteamericanos que están comprometidos con sostenibilidad por los cambios regulatorios que mencionó Mariano. Entonces, esto lo vemos con el mercado de capitales y el mercado de inversión en infraestructura. Preparar proyectos sostenibles ayuda a la región a hacer marketing en el mundo para atraer capital. Antes de que pasara Ricardo, quiero solo recordar a todos que tenemos un Q&A. Vamos a intentar tener 10 minutos de discusión, entonces para 2 o 3 preguntas rápidas, por favor, envíanos preguntas en el botoncito de Q&A que hay acá en la plataforma. We switch to English now with Ricardo Murroyd, manager of PPPs in Jamaica. Ricardo, you live and work in a country that is very exposed. Usted vive en un país en donde usted trabaja en Jamaica. Es un país que está muy expuesto a los efectos del cambio climático y sabemos que, por lo tanto, en la estructuración de los proyectos, estos conceptos son primordiales. Quisiera que usted comentara sobre las políticas y los procesos de APP, que incluye la resiliencia de estos proyectos. Así que si nos puede hablar un poco sobre las mejoras y cuáles son los avances registrados en Jamaica, hablando del ciclo de vida de los proyectos y los principales desafíos en estos proyectos, en estos temas menos tradicionales también, y los beneficios que se derivan y que ustedes ya han podido constatar en estos proyectos. Bueno, muchas gracias a los panelistas y gracias a usted. En el 2020, Jamaica tuvo 2 huracanes, el huracán Zeta e Ita, y ambos, aunque no impactaron directamente al país porque estaban al noroeste del país, pero sí sufrimos daños de alrededor de $50 millones, donde también quedaron dañadas entre 10, 15 y 20 carreteras en el país. Y hemos tenido unos niveles de lluvias en 2 meses equivalentes a un promedio anual de lluvias. Por eso tenemos que priorizar infraestructuras más resilientes
me parece que hubo más conciencia de que cosas diferentes se tienen que hacer. Las condiciones climáticas adversas a veces representan una pérdida equivalente del 2% del PIB anual de un país, y en nuestro caso. Y como mencionó Mariana antes, lo que estamos tratando de hacer aquí en el Banco de Desarrollo de Jamaica con las APP, que estamos tratando de desarrollar un marco de desarrollo sostenible, de infraestructura de desarrollo sostenible. Este marco que buscamos desarrollar tiene que ver con nuestra política de PPP como para enfocarnos deliberadamente en la resiliencia global. También estamos fomentando las herramientas necesarias para ejecutar proyectos con resiliencia climática como foco. En tercer lugar, buscamos construir una red. No tratamos de hacer esto solos. Entendemos que hay conocimiento especializado en el gobierno y en el sector privado, así que buscamos agrupar a las partes como para poder encontrar algún tipo de solución para los problemas. Así que empezamos, como ya se dijo, en el 2019. El cambio climático no se mencionaba originalmente en nuestra política de PPP. Hemos visto que han habido medidas de mitigación en la mayoría de nuestros proyectos de PPP en función de los contratos, pero no se desarrollaron específicamente con un foco en la resiliencia climática, sino que había un contexto más amplio que apuntaba a gestionar los riesgos ambientales de manera más general. Y también a partir del estudio vimos que existen claramente ámbitos en Jamaica en los que hay una preocupación por la resiliencia climática y se está buscando y trabajando activamente en pos de este objetivo, con una división también ocupada de temas climáticos en el gobierno de Jamaica. La idea es justamente fortalecer los aspectos de planeamiento, también a través del Instituto de Planeamiento de Jamaica. Entonces, la idea es buscar estas alianzas y también se ha referido a la caja de herramientas que tenemos, y lo que se apunta es a desarrollar un cuerpo de prácticas. Ya empezamos a utilizar esa caja de herramientas en proyectos como para poder decir que de aquí a 2 o 3 años tendremos ya un cuerpo de proyectos de PPP que ya nos van a dar antecedentes respecto de proyectos con resiliencia climática incorporada. La utilización de esta caja de herramientas no se restringe a Jamaica, sino que se puede utilizar por distintos entes, Ministerio de Finanzas y otros organismos que van aprovechando estos desarrollos. Y con relación a esta caja de herramientas, abarca todo el ciclo de proyectos. Y en este sentido, cubrimos las etapas desde la identificación del proyecto, la justificación del proyecto, la ejecución, la gestión del contrato. La idea es tratar de cubrir todas esas etapas, asegurándonos de que la resiliencia climática sea uno de los criterios que utilizamos para evaluar los proyectos y su desempeño durante su ciclo. Y también lo que puedo decir es que en 2 años vamos a tener proyectos con esos componentes, y por otro lado estamos también promoviendo la inclusión de la resiliencia climática en nuestra política de PPP, incorporando esto a todo el marco global de políticas. Y esta caja de herramientas ofrece varios beneficios, más allá de los desafíos que también se han abordado. Creo que
entre los beneficios podemos hablar de un marco de referencia y en ese sentido podemos hacer un seguimiento de la información y son datos utilizables que no se restringen solamente a nuestro contexto como isla del Caribe. Por supuesto, teniendo en cuenta nuestro marco jurídico. Y es cierto que refleja nuestras políticas y especificidades, así que eso por supuesto es útil. Y por otro lado, tenemos una herramienta que nos permite tener un sentido de cuándo utilizar las herramientas y cómo utilizarlas, lo cual también es sumamente valioso, más allá de que también existen desafíos. Nosotros tenemos que convencer a los actores de gobierno de que utilicen esta caja de herramientas. Y en ese sentido también hace falta una capacitación a través de un punto focal en materia de resiliencia climática aquí en Jamaica. Y de hecho, nos están llamando casi todas las semanas para pedirnos opiniones con relación a distintos aspectos que hacen la resiliencia climática. Eso es muy bueno y, por supuesto, implica también una carga, porque nuestro foco principal es el desarrollo de proyectos y ahora estamos convirtiéndonos en este depósito de conocimientos, así que también tenemos que prepararnos para hacer frente a esa demanda. Y estamos buscando incorporar a especialistas en resiliencia climática en nuestra unidad, como para tener la capacidad de atender los requerimientos que se están planteando. Por supuesto, hay también algunos indicios de que todavía no hay una plena concientización del tema del clima, de la necesidad de que la infraestructura sea más resiliente. Por supuesto, las medidas en este ámbito van a costar más en términos de CAPEX, de asumir responsabilidades. Y como decía Mariana anteriormente, probablemente va a tener que ver con el modo en el que presentamos la información. Tenemos que saber transmitir el valor y el valor por dinero concretamente, porque en definitiva van a haber también ahorros y hay que replantear los casos de negocios para tener un foco más claro en cuanto a que las evaluaciones muestren el valor por dinero que tiene la incorporación de la resiliencia climática en los proyectos de PPP. Así que hay desafíos. Por otro lado, a medida que vamos avanzando, nosotros estamos en la etapa de promover nuestras transacciones, de cerrar proyectos. Queremos asegurarnos de tener el financiamiento adecuado para los proyectos que tienen este componente de resiliencia, lo cual significa que tenemos que interactuar con el sector privado local, con la comunidad financiera de Jamaica, concientizarla respecto a la iniciativa y respecto de por qué es mejor invertir en un proyecto de PPP con resiliencia que uno que no tiene el componente de resiliencia tan desarrollado. La importancia de los socios multilaterales también. Vamos a necesitar financiamiento combinado como para asegurarnos de tener también esas fuentes disponibles para distintos tipos de proyectos y distintos niveles de riesgo. Así que tratamos de liderar en Jamaica, buscando también una acreditación con el Fondo Verde del Clima y también hay una mayor concientización respecto a la resiliencia climática, podemos decir. Creo que con eso me detengo aquí. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Un gran gusto. Vamos con Colombia la próxima, como con Diana de la ANI. Colombia es un caso interesante porque tiene una experiencia multianual ya de proyectos y concesiones de alto nivel con alta participación del sector privado y está ahora en un cambio importante desde la cuarta generación
a la quinta generación, que es un programa que más explícitamente va a incluir los temas medioambientales y de sostenibilidad, y también se amplia desde el sector carretero a proyectos fluviales, férreos y aeroportuarios. Entonces, Diana, por favor, nos cuenta un poco en 5 minutos la experiencia de Colombia, las lecciones aprendidas en todos estos años de trabajo con concesiones y sector privados, y cuáles son los cambios principales que llegan con la 5G. Y con el nuevo COMPES, sabemos que están trabajando en COMPES para el futuro sostenible del país. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a ver con estas nuevas normas y estos nuevos proyectos, especialmente en el manejo de este tipo de riesgos y la creación de oportunidades de inversión? Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Trataré de ser pues muy breve por el tiempo que nos han dado en contar toda esta historia que ha tenido Colombia durante los últimos años, donde realmente se ha visto un gran avance, sobre todo en las concesiones de carretero, donde ya llevamos 4 generaciones y ya estamos en la 5ª generación. Y en esta 5ª generación también tenemos todos los otros modos que históricamente no habían tenido tanta fuerza en proyectos de participación público-privada, como ha sido el modo fluvial, que hoy estamos haciendo la estructuración de Río Magdalena y Canal del Dique, y el modo férreo con el corredor central que tiene Colombia de la línea férrea que comunica del centro del país hacia la costa pacífica. Entonces, en las lecciones aprendidas que nosotros hemos tenido han sido muchas. Voy a resumirlo brevemente. De la primera a la 3ª generación no había un marco legal para APPs. Colombia vino a tener un marco legal en el año 2012 con la ley 1508 y después con la ley 1682. Y también la institucionalidad no era muy fuerte. No había un marco robusto en materia institucional que permitiera sacar estos proyectos adelante. Entonces fue la combinación en estas primeras generaciones, sobre todo en la primera generación, y en la segunda y en la tercera, fue una combinación de no tener una institución fuerte y no tener un marco normativo. Entonces, la asignación de riesgos también tuvo algunas deficiencias, no había una cierta claridad para los riesgos ambientales, los riesgos prediales, los riesgos sociales, que finalmente son los más importantes en este tipo de proyectos. Y sobre todo, no hubo muchos recursos en la estructuración técnica de los proyectos. No se invirtió mucho en ingeniería. Entonces, pues los proyectos salían sin adecuados estudios de nivel fase 2, ojalá un poco más avanzados que fase 2. Y estos proyectos pues tuvieron múltiples problemas porque finalmente en la marcha se iba arreglando todo, incluso proyectos que hoy ya tienen 20 años todavía siguen construyendo, y esto pues realmente ha sido el aprendizaje que nosotros ya logramos empezar en la 4ª generación. La 4ª generación, cuando se empezó a crear, vino acompañada de la ley 1508, que es la ley de APPs que rige Colombia, del 2012, que se las acabo de mencionar, y una reforma institucional. El gobierno en ese momento buscó fortalecer la ANI, crear una entidad dedicada exclusivamente a tener todos los proyectos de APP de transporte en todos los modos. Le dio bastante robustez y solidez, y otro factor importante es que por primera vez se invirtieron recursos importantes en ingeniería. O sea, salimos a hacer la debida diligencia y los estudios técnicos de ingeniería, y se hizo algo que también ha sido muy bueno, y se estandarizó el contrato para carreteras. Se hizo una estandarización de una minuta del contrato de APPs con las reglas muy claras, y se construyeron además puntos específicos y apéndices del contrato para los temas ambientales, sociales y prediales que antes no se tenían. Vino también acompañado de un COMPES. Aquí en Colombia los lineamientos de política pues están en un COMPES que los trabaja Planeación Nacional. Hay unos lineamientos un poco más viejos que son lineamientos generales, pero en 4ª generación tuvo un COMPES específico. Este documento de asignación de lineamientos de riesgos permitió algo que ha sido muy bueno, y es tener las reglas claras para
la asignación de riesgos, sobre todo en materia predial, ambiental y de redes, que es bien importante, y establecer cómo se compartían y hasta qué punto los podía tener el Estado y después, perdón, el privado, después tanto Estado como privado compartirlos, y en qué punto en adelante el Estado se hace responsable de esos riesgos en esas tres materias. Eso por el lado muy resumido de cuarta generación, donde salieron 29 proyectos a licitación. Hoy en su mayoría se encuentran, algunos ya terminaron la fase de construcción, se estandarizó también eso, se dio un año o un año y medio, dependiendo de la complejidad del proyecto, para la etapa de preconstrucción, que son todas las actividades precedentes para que él pueda iniciar construcción, tener la mayoría de la disponibilidad predial, contar con licencias ambientales, si había temas sociales, hacerlos durante ese año, y solo en el momento en que él ya estaba listo, durante el primer año del contrato, arrancaba la etapa de construcción, que en la mayoría de los contratos de cuarta generación fueron por 5 años, donde se construía todas las obras, y algo que también tiene la ley 1508 es que se estableció la unidad funcional. La unidad funcional son los segmentos o los tramos que tiene cada proyecto, donde no solamente tiene que ser una obra, pero tiene que cumplir un fin, tiene que tener una funcionalidad, como bien lo dice, y unos estándares de calidad y unos niveles de servicio. Solo cuando se cumple eso se le va remunerando al concesionario por esas obras que va haciendo, y hasta el año 5 pues ya termina y entra una fase de operación y mantenimiento que va generalmente hasta el año 25 o el año 29 en estos contratos. Pero, sin embargo, hay cosas siempre por aprender y por mejorar. O sea, uno hace las cosas siempre con las lecciones aprendidas y cada etapa va mejorando. Ahora estamos en la quinta generación de concesiones. Lo primero es que estamos trabajando con el gobierno pues, colombiano, todo en conjunto el gobierno, para poder tener un documento de política de lo que va a ser la quinta generación de concesiones, buscando más sostenibilidad de los proyectos en términos sociales, en términos ambientales, prediales, financieros e institucionales. Si bien la ANI hoy es una entidad muy robusta, estamos tratando de migrar hacia tener un gobierno corporativo, que es bien importante para estas entidades. Eso en temas institucionales. En temas financieros, estamos buscando que tengan nuevos mecanismos de financiación. Hay una figura que se ha usado reciente en Colombia y que creo que ha sido también de lo que se ha visto en proyectos como Perú, en Panamá, que son los TPS o los RPAOs, como están en Perú, que son pagos, títulos que también se emiten para certificar que el concesionario termina la obra, y con esos títulos él pueda ir al mercado a venderlos, y eso finalmente le va a tener un beneficio a él en términos de la deuda que va a adquirir. Eso también lo estamos tratando de implementar. En temas ambientales, si bien apenas también estamos tratando, y también en conjunto con el BID, de poder migrar hacia una infraestructura más sostenible, poner unos parámetros en los contratos de estándares internacionales, no solo la norma colombiana, sino estándares internacionales, y hay una posibilidad de que él pueda tener recursos de cooperación para proyectos que tengan un beneficio en cambio climático. Y para temas sociales, que ha sido una de las lecciones más aprendidas, en temas sociales nosotros ya incorporamos dentro de estos nuevos contratos un porcentaje del proyecto, que es el 0.5% del CAPEX que tendrá cada proyecto para temas sociales. Y en esto quiero aclararles qué significa un tema social, y es que muchas veces los proyectos de infraestructura una carretera pasa por el lado de muchas comunidades que finalmente pues no ven algún beneficio en ello, pero pues sí es un impacto importante. En Colombia pues esto pasa mucho, y lo que buscamos con ese 0.5% es que el concesionario, bajo lo que la ANI le indique y teniendo en cuenta las necesidades de la población que se encuentra al lado de la infraestructura, pueda hacer obras que son obras menores y obras sociales,
son canchas de fútbol, adecuaciones de colegios, cosas que realmente es un beneficio social para las personas que posiblemente no estén usando la carretera en el origen-destino, pero sí nos va a facilitar mucho la gestión contractual de los proyectos. Eso es como lo que estamos buscando en la quinta generación de concesiones, que también tenemos algo muy importante, y es que para el tema fluvial, por ejemplo, y para el tema férreo, hay unos riesgos que también tenemos que asignarlos de una forma eficiente. Estamos trabajando tanto con Ministerio de Hacienda, con Ministerio de Transporte y con Departamento Nacional de Planeación para poder tener unos compes de lineamientos para esos proyectos. El río y el tren ha sido algo que históricamente, si bien hace muchos años todas las comunicaciones eran por río, la forma de que Colombia, porque la capital está en el centro del país, pudiese comunicarse con la costa pacífica o la costa caribe era a través de río o de tren. Cuando las carreteras empezaron a incursionar en el país, Colombia empezó a darle la espalda un poco a estos modos de transporte, al tren y al río. Pero en los años recientes y en este gobierno del presidente Iván Duque, hemos empezado a volver a ver eso como un medio de transporte seguro, un medio de transporte más barato y sobre todo más eficiente también en ciertos aspectos. Por el río se puede mandar y se puede navegar con hidrocarburos que finalmente van hasta el puerto y ahí hacen o traer, por ejemplo, palanquilla de acero por el tren, mover mercancías que no son perecederas por el tren. Entonces, hoy buscamos con esos dos proyectos, primero en el modo fluvial, garantizar la navegabilidad del río 24 horas en condiciones estables, con la profundidad adecuada y de forma segura. Y en el tren, igualmente, poder mover la carga desde el centro del país hasta la costa atlántica de una forma segura y eficiente, con costos más baratos y obviamente también ambientalmente más amigable, porque pues el tren suele ser ambientalmente más amigable. También hay un paquete de proyectos de aeropuertos que son los más grandes del país, que hoy estamos en una fase de estructuración y obviamente han tenido un impacto importante por el COVID. Estamos reformulando la estructuración, pero estamos buscando hacer contratos más flexibles, más claros, más adaptados a la realidad, sobre todo que ya nos enseñó también la pandemia. En aeropuertos, la infraestructura que estamos proyectando es muy grande porque Colombia también ha tenido un crecimiento en el nivel de pasajeros en los últimos años y ahí tenemos un paquete de 4 proyectos muy importantes en aeropuertos. Yo creo que eso sí, creo que eran 5 minutos para hablar y me excedí un poquito, pero es a grandes rasgos todas las lecciones que hemos aprendido durante más de 20 años de concesiones en Colombia. Y gracias, Diana. No te preocupes, me va a tocar invitar al moderador de la siguiente sesión a 2 copas de vinos italiano. Pero no pasa nada. Ede, del Global Center for Adaptation. El centro ha puesto un enorme enfoque en el tema de resiliencia para todo lo que es APPs, todo lo que es infraestructura, y también está invirtiendo en educación y módulos de conocimientos. Si nos puede un poco abrir la perspectiva desde la región a lo que tú en el centro estás viendo en otros países, lecciones muy importantes de otras regiones, y especialmente hablar un poco de lo que quieren hacer en temas de educación y especialmente dado la audiencia, si esto puede ser un tema interesante para los profesionales de APPs en la región. Dale, muchas gracias. Déjame confirmar volumen. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos y te vemos. Muchísimas gracias. Déjame empezar primero por felicitar a Mariana porque el estudio yo creo que ha sido uno de los más importantes a nivel global. No hay ninguna otra región donde haya visto ese nivel de detalle y me hubiera encantado tenerlo hace 5 años cuando tenía grandes discusiones con el ministro de Finanzas de Kenia en donde decía todos estos requerimientos de los bancos internacionales en eso, horas ambientales y sociales, lo único que hace es aumentarnos los costos. 2 años después, el mismo ministro estaba diciendo, no me aguanto más los costos y los sobrecostos de adquisición de tierra, los retrasos, todo, por favor ayúdenos en este tópico. Fundamental estas cosas, pero lo que quiero hablar hoy es más de cambio climático, porque es un riesgo que es un poquito diferente
a los riesgos ambientales, sociales y de tierra de hoy. La característica de estos riesgos climáticos es que no se sabe con precisión qué es lo que va a pasar en los próximos 20 o 30 años, que es el periodo de duración de las APPs de infraestructura y los contratos que se tienen. Si uno mira los modelos de la NASA o de CIRO en Australia o de Japón, ya, todos vienen, cuando vienen al nivel local, que es el área de la infraestructura, tienen muchísima variación. Entonces, uno de los tópicos importantes de estas APP es esa incertidumbre profunda, es el término técnico que se usa, de que no se saben esos detalles qué va a pasar a 30 años en ese proceso. Uno sabe bien qué va a pasar con el aumento del nivel del mar, pero niveles de inundación y sequías en zonas concentradas es mucho más difícil predecir. Entonces, la ingeniería está cambiando de unos diseños óptimos, que cuando yo estudiaba ingeniería civil, uno tenía la proyección de inundaciones y diseñaba a uno a 100 años, uno a 500 años, a unos diseños que son más robustos, de tal manera que uno pueda mirar diferentes futuros climáticos y poder diseñar y responder a eso. Eso va a cambiar de manera fundamental cómo van a ser los diseños de contratos APPs con el sector privado, porque entonces hay que compartir esos riesgos que son esa incertidumbre de manera muy diferente a los otros riesgos que tienen eso. Un segundo concepto que sí quiero enfocar es la diferencia entre adaptación al cambio climático y la resiliencia. La adaptación es esa proyección a mediano y largo plazo de qué es lo que va a pasar y cómo diseñar el proyecto para eso. La resiliencia es cómo está el proyecto y el contratista y el operador preparado para los shocks climáticos y poder volver a lo que decía Diana, dar el servicio, no tanto construir la carretera y me lavo las manos, sino dar el servicio de manera continua a pasar en esos procesos. Normalmente en estas APPs uno piensa, no, se compra el seguro y con eso estamos listos, pero los seguros no resuelven muchos de estos retos de cambio climático y muchas de las aseguradoras y reaseguradoras están diciendo, no, en estas a largo plazo no tienen lo suficiente información y las primas se vuelven mucho más costosas. Entonces hay que empezar a buscar cosas tan sencillas como una profundización y un énfasis en el mantenimiento de la infraestructura como parte del contrato. Mientras si están los canales limpios y está todo eso, eso hace que se aumente la resiliencia. Segundo, empezar a buscar no solo infraestructura, sino soluciones naturales. No solo pensar en la carretera, no solo pensar en la planta hidroeléctrica, sino en qué está pasando alrededor en términos de deforestación, cómo se puede pagar servicios ambientales en ese proceso, cómo lograr dentro del APP integrar la infraestructura gris de concreto y la infraestructura verde, si podemos decir, de naturaleza. El otro punto es incluir dentro del APP toda esa parte de planificación de emergencias. Porque al fin y al cabo, estos shocks climáticos van a pasar con mayor intensidad y frecuencia. Ricardo hablaba de huracanes, Gabriel del Niño, incluso cuando Diana habla de transporte fluvial, las sequías. ¿Cómo lograr que esa misma planificación sea parte integral de la APP? Porque el sector privado es el que tiene que hacer esa operación y lograr esos niveles de mantenimiento. Un tópico complicado va a ser el proceso de redundancia, porque muchos de estos proyectos de infraestructura son lineales, pero hay que mirar la red para poder ver si hay una falla de uno de los vínculos, si hay un puente que se cae, cómo logra servir el transporte alrededor, y eso es, de nuevo, fortalecer esa asociación pública que se maneja la red y la privada que tiende a manejar solamente ciertos vínculos lineales en ese proceso. Por último, yo creo que tiene que haber mucho más flexibilidad e innovación en la parte de instrumentos financieros para poder financiar estas APPs. Diana mencionaba, por ejemplo, nuevos instrumentos que Colombia está utilizando en bonos. Los bonos catastróficos se han usado mucho por países en América Latina, en esas cosas, pero ha sido mucho a nivel de tesorería, mucho a nivel central, no tanto a nivel de proyectos, y creo que hay que empezar a construir puentes en ese proceso. Por último, el Centro Global de Adaptación, en donde les doy asesoría, está desarrollando un módulo de entrenamiento para profesionales de APPs, de tal manera que subirle el nivel de conocimiento y de experiencia en términos de cambio climático, cómo influye eso en la preparación de ese proceso. Y vuelvo a una de las lecciones más importantes del reporte de Mariana, que es, hay que traer el socio privado desde el principio, porque él es el socio privado es el que va a absorber todos esos riesgos de operación y de resiliencia y de adaptación,
Y si no están desde el principio involucrados y entendiendo cuáles son las variables y haciendo esa asociación desde el principio, entonces los riesgos se amplifican de una cosa mucho más difícil y el operador va a decir, no, eso no sabía, eso es fuerza mayor, aquí tiene que rescatarme el gobierno nacional o el contratante. Entonces, esa vinculación es importante. En Ghana y Bangladesh el centro están haciendo análisis muy sectoriales de poder ver si uno va a traer APPs al sector de transporte o al sector energético, cuáles son los vínculos más débiles de la red y dónde trae uno APPs para poder fortalecer esos vínculos para crear mayor redundancia dentro del sistema. Recuerden de que esos no son un problema de América Latina. Aquí en Estados Unidos han visto el colapso de la red por una nevada en Texas o el colapso de la red eléctrica en California por los incendios. Es un tópico en donde hay mucho por investigar, donde las APPs y los contratistas tienen que aprender mucho de qué está pasando con los investigadores. Con eso es un tópico que tiene unos riesgos adicionales y diferentes a los riesgos ambientales, sociales y de tierra, que son reales, que son de hoy, pero la no linealidad, la no estacionalidad de esos cambios climáticos va a cambiar de manera fundamental cómo se diseñan APPs hoy y en el futuro. Gracias, John Leo. Gracias, Ede. No, son puntos relevantísimos. Típicamente miramos el proyecto y en verdad es cuando hablamos de resiliencia es el entorno del proyecto y las soluciones muchas veces no están en el proyecto. Como mencionaste en el caso de Texas, las soluciones no están en la generación, en la conexión a otras redes, ¿no? Bueno, yo creo que agradezco a todos. Creo que nos extendimos un poco, entonces creo que no vamos a tener mucho espacio para preguntas, pero de nuevo, mil gracias a todos, mil gracias a Mariana para presentar el estudio, a los panelistas para contribuir experiencias personales de la región y un poco de afuera. De nuevo, los temas acá son relevantes y de nuevo no solo de APPs, es un tema del manejo de red de infraestructura, entonces invitamos a leer el estudio, el toolkit que hicimos con el DBJ y todo el conocimiento que se está generando alrededor del tema. Claudia, te paso la palabra así y cierro esta sesión. De nuevo, gracias a todos.